noches, queridos amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando en la Catedral, el programa cultural de CDN, Cadena de Noticias. Para esta noche tenemos un tema muy interesante, un tema que nos va a colocar en la relación entre literatura e historia. Y para tratar ese tema tenemos aquí en nuestros estudios a dos invitados muy especiales y muy conocedores de la problemática de la relación entre escritura y particularmente novela e historia. Uno de ellos es don Marcio Veloz Maggiolo, escritor de una ya profusa obra, antropólogo que empezó como poeta y que ya hablaremos ahorita a ver de por qué Marcio se ha alejado un poco de la poesía. Y también tenemos con nosotros a Orlando Hinoa, profesor de historia, historiador, catedrático de prestigiosas universidades aquí en nuestro país, pero también editor. Orlando dirige la editora y las ediciones de Cole, ¿verdad? Que ya lleva varios títulos en manos del público. Marcio, tú empiezas tu carrera de escritor como poeta. En 1957 se publica tu primer libro, El Sol y las Cosas. Y luego, pocos años más tarde, empiezas a incursionar en la novela. Y abres un periodo interesante en la novelística dominicana, que es el periodo de la novela bíblica, conjuntamente con otros autores como Carlos Esteban David y Ramón Emilio Reyes. Ya el profesor Juan Bosch había publicado en 1955, en el exilio todavía, su Judas Iscariote, el calumniado, ¿no? Pero esa novelística bíblica que se inicia en esos años y contigo con El Buen Ladrón, presenta un Jesucristo que es un rebelde, es un revolucionario. ¿Acaso no es ese el recurso novelístico mediante el cual ustedes realizaban una crítica al régimen dictatorial de Trujillo? ¿No es el Jesús revolucionario acaso que manejan tú en tu novela, en tus relatos también bíblicos, igual que David y Reyes, el revolucionario que hacía falta en la sociedad dominicana para combatir el régimen dictatorial de Trujillo? Bueno, sí, déjame hacerte un pequeño preámbulo. Nosotros, fue una época interesante porque fue la época en que la novela bíblica tuvo una gran importancia en la literatura universal. En la época de Lager Beast con Barrabás, la época de Shaolin Ash, la época de Roger Van Aelde con Caín. Es un periodo en el cual la novela bíblica, que había comenzado tempranamente, ¿no?, con otros autores, pero que en ese momento tuvo gran fuerza, se convirtió en una novela de crítica social también, principalmente en las obras de Shaolin Ash, que fue un escritor de novela bíblica, ¿no? Realmente la era de Trujillo era un periodo que abarcaba, digamos, la creación literaria y que golpeaba profundamente el alma de la vida dominicana. Y yo pienso que comencé a escribir El Buen Ladrón no con la intención de la crítica, sino que la crítica comenzó a fluir en esa novela y llegó un momento en que ya estaba haciendo una novela imbuido por un ambiente que a veces, cuando la iba redactando, me daba cuenta de que estaba haciendo una crítica al régimen mismo, ¿no? Ya tú estabas siendo guiado por los personajes. Guiado por los personajes y guiado por el ámbito, porque sucede que a veces el escritor se deja guiar por el ámbito. Claro. Y llega un momento en que ya no puede volver atrás. Y desde luego, cuando terminé la novela, me di cuenta ya de que la novela era una crítica mucho más allá de lo que habíamos pensado hacer, ¿no? Pero bueno, se publicó la novela con mucho éxito y tuvo una buena acogida, incluso internacional. Yo tengo cartas de César Tiempo, de Casino Ascens, de mucha gente que recibió la novela fuera, porque se mandó fuera del país en una época en que se publicaban apenas 700, 800 libros. Una cosa importante, Marcio, sí. la censura. Bueno,
Trujillo censuraba después que salían los libros, no antes. Con excepción de en alguna ocasión en que hubo que sacar de un periódico unos textos, ¿no? Pero generalmente yo lo digo en un artículo, en un libro que se llama Sobre Cultura Dominicana, sobre cultura, teatro y relatos en Santo Domingo. Generalmente se autocensuraba el escritor, porque frente a la situación y al ámbito cerrado de la dictadura, todo el mundo no se atrevía a escribir, ¿no? La realidad es que cuando murió Trujillo, a excepción de las novelas clásicas como El Masacre, Se pasa a pie de Freddy Prestol, una novela de Alfredo Lebrón, unos cuentos de Alfredo Lebrón Pumarol, Torre del Homenaje, muy poca gente sacó literatura de la literatura oculta que se suponía que decía, fulano tiene una novela pero no puede publicar, fulanito. No apareció esa novelística, ni apareció esa cuentística, fueron muy pocos. Sí, parece que la censura... O sea que la censura era tan fuerte, la autocensura, que la gente ni en su casa... O los funcionarios de la censura eran tan ineficientes. Es que esos funcionarios de la censura no tienen nada que ver con la literatura. En esa época tú te censurabas. Yo le preguntaba a un familiar de Héctor Inchauste y Cabral, sí, que cómo se publicaron algunos de sus poemas, que hoy día parecen incendiarios. Y la respuesta era simple: la censura no leía, la censura no entendía, no tenía esa sensibilidad. Aunque había digamos, supuestos encargados de vigilar lo que culturalmente se producía en el país. En el correo, para que no llegara literatura del exterior, que no llegara la revista cubana, que no llegara la revista Selecciones, si acaso hablaba mal del jefe. Pero la censura aquí no... Sí, la censura, es que además no hubo tampoco una literatura revolucionaria ni antitrujillista dentro de la era como literatura, ¿no? Cuando Lacay publica su novela El hombre de piedra, El hombre de piedra, sí, que es una novela muy fuerte y que evidentemente es una novela que presenta una época dura de los comienzos de la dictadura, es la novela rural. Lacay hace un prólogo diciendo que esa novela se produce antes de la llegada del benefactor al poder. Se cuida, porque evidentemente había esa posibilidad, ¿no? de que se hubiera, pero la censura no era que venían a tu casa a decirte está censurado, es que perdías el empleo o te apresaban, o un amigo tuyo quedaba muy mal, o sea que había toda una serie de métodos. Claro, pero había un riesgo. Había un riesgo permanente, claro, que había que tener una cierta valentía. La novela de Ramón Emilio Reyes que tú señalas, que se llama El Testimonio. El Testimonio, claro. Una novela que tiene un juicio en ausencia de Jesús. Ya. Un juicio en ausencia. Cristo no está siendo juzgado sino en ausencia. En contumacia. En contumacia, como complicado en la época de Trujillo. Como jugaba Trujillo a los opositores. A Juancito Rodríguez. A la gente que estaba en el exilio. Claro. Es decir, también esas novelas salen en el año 60 y 61. De modo que después David publica La Magdalena, que es posterior de 63, a la cual yo le hago el prólogo. Pero fue una época, yo diría, corta, ¿no? Nosotros no conocíamos el Judas de Bosch, porque Bosch había publicado fuera. Chile. Aquí se conocía muy poco la literatura de Bosch, a excepción de algunos cuentos, pero no teníamos una visión de Bosch como literato. Una vez ya muerto Trujillo, hice una entrevista para el Caribe a Máximo Cuacú, a gente que conoció, entonces comenzaron a hablar, estando Ramfi en el país. Eso es una especie de censura, Sí. Vos fue un desconocido de su propio país. Claro. Sí. Y hay que ver el hecho de que ustedes trabajan en esta novelística basada en las Sagradas Escrituras, Sí. en un momento en que ya empieza el boom de la novelística latinoamericana. Así es. Y entonces, claro, la dictadura sí ejercía la censura desde el punto de vista de que no entrase aquella literatura que se estaba produciendo en otros países donde no había dictaduras de esta naturaleza, ¿no? Déjame explicarte que evidentemente entró mucha novela en los años 50 y tanto. El Instituto Americano del Libro trajo mucha novela de MC, la colección Grande Novelista. Comenzó a aparecer las novelas de Seix Barral. Yo leí muchas cosas, ¿no? Venía una novelista. O sea, ¿se podía tener formación humanística con la literatura disponible en la era de Trujillo? Bueno, en los finales hubo Hubo cierta apertura. Hubo una cierta apertura desde el punto de vista de la literatura. Yo recuerdo haber leído mucho, por ejemplo, todo lo Aguerviste, todo Albert Camus, todo Jean-Paul Sartre, lo leí en la era de Trujillo.
no lo leí después. Sartre incluso. Sartre incluso, sí, la filosofía, y la nada, todo eso se leyó aquí antes. Lacay Polanco en su novela En su niebla, que es una novela preciosa, habla de Camille en el año 49. Sin embargo, no se podía leer la poesía de Pablo Neruda. No se podía leer la poesía de Neruda. Las grandes ni podía leer el Capital de Marx. Claro. La primera edición del Capital que yo leí fue en el 57. Y era un resumen del profesor Roberto Saladín en la universidad. Y en tu caso, una cosa oculta. En tu caso particular, Marcio, ¿cómo entiendes cómo practicas en el ejercicio creativo la relación entre realidad y lenguaje novelístico? ¿Acaso es la novela un reflejo de la realidad o implica una superación verbal de esa realidad y un enriquecimiento? Sí. No, yo creo que el escritor es un creador de mundos imaginarios. Puede tomar la realidad, puede hibridarla, hacer de muchas realidades una sola, o de muchos personajes un solo personaje. Y es evidente que la fruición de la creación está en esa característica de creatividad que significa transformar la realidad. Es un psicótico. El escritor crea una cosa nueva, el novelista crea un mundo diferente. No le interesa hacer mundo real ya porque tiene un mundo que él está generando. Recuerdo siempre una anécdota muy buena, que a Balzac creo que le preguntaron sobre un amigo que había muerto, y entonces él dijo, se murió fulano, qué cosa, y de improviso le dijo al interlocutor, bien, hablando de la realidad, volvamos a mi última novela. Entonces eso te dice qué es lo que piensa, cómo es que el novelista se llena de un mundo completamente diferente, ¿no? La realidad es parte de la materia prima que él tiene. Pero eso no conlleva romper con el compromiso social. No, de ninguna manera, porque también hay una realidad literaria que puede ser parte de un compromiso social, ¿no? Y hubo toda una época de Lucas y toda la época del realismo socialista en que se hablaba de un compromiso literario, de que el escritor tenía que ser solidario con una serie de ideas. O sea, son periodos, ¿no? Pero es evidente que la literatura es un reto a la realidad misma y a muchas cosas, ¿no? Por eso es que es subversiva, generalmente. Claro. Vamos a continuar conversando con Marcio Veloz Maggiolo y con Orlando Hinoa en unos instantes, así que vamos a una pausa comercial y volvemos con ustedes. Continuar conversando sobre este tema de la relación entre novela e historia. Y Marcio, tú querías hacer una anécdota a propósito. Sí, no, yo quería decirte que generalmente el arte no es muy entendido por los psicofantes, como dice un amigo mío, por esa gente, por el Calié, por la gente que denuncia, no entiende mucho el arte, ¿no? Y hay un dato interesante, nos reuníamos en la cafetera, en la calle del Conde, que ahí se reunía el profesor Marmolejo, que había sido eliminado de toda actividad porque era un opositor de la dictadura y era el hombre que más sabía sobre Cervantes en este país. Se sabía de memoria el Quijote. Y nos sentábamos a conversar, pero había un personaje que venía, el poeta García, era gordito, que era Calié, y él andaba con su pistola. Y entonces llegó a publicar poemas en La Nación y en los periódicos. Y de vez en cuando él decía, por favor, no hable mal del jefe ahora porque eso me perjudica. Era un Calié ilustrado. Calié ilustrado. No, porque él no se quería perder esas reuniones con Fernández de Pence, con todos los literatos que se reunían ahí, pues para él que tenía que cumplir su oficio. Claro, él se manejaba en dos mundos, en un mundo literario que le encantaba y en un mundo para ganarse la vida entonces claro, él ponía sus condiciones, por favor. Y además lo salvábamos de tener que llevarnos presos a todos. Claro. Cuando se hace una lectura evolutiva de tu novelística, Marcio, luego de esa etapa de escritura bíblica, se puede advertir que entonces hay acontecimientos históricos que marcan tu producción, la Guerra de Abril, de hecho el final ya de la era de Trujillo, el surgimiento y transformación de la vida de los barrios en la ciudad de Santo Domingo y en el país, pero particularmente en la ciudad de Santo Domingo. Tú tomas estos hechos como materia prima, tal y como se llama una novela tuya,
ya de 1988? ¿O acaso tú intentas hacer una novela histórica? No, nunca. Quizás lo que más se pueda parecer a una novela histórica es La vida no tiene nombre. Pero fíjate que es la historia de un prisionero que narra su vida dentro del ámbito de lo que fue la intervención americana del 16. Y esa novela tiene un interés. A mi casa visitaba a mi padre, un viejo gavillero llamado Raimundo, que contaba esas historias, muchas de ellas, ¿no? Era un señor ya muy mayor, señor blanco, y él narraba esas historias de los gavilleros y de la época. Y entonces eso me marcó mucho porque mi padre, yo nací cuando mi padre tenía 50 años de edad. Yo soy un hijo de un anciano, de un viejo, ¿no? Y evidentemente los amigos de mi padre no tenían mi edad, tenían siempre una edad mayor. Y este hombre que visitaba mi casa, hablaba con frecuencia de esa época. Y mi padre fue muy opositor siempre muy crítico de la intervención americana del 16, mi padre. ¿Eso significa, Macho, que tu memoria fructífera de hechos pasados viene enriquecida desde tu casa? ¿Sabes? Sí, claro. Mi padre era un gran memorioso. No olvides que escribió un libro llamado La Misericordia, que ha sido citado. Un clásico. Y es un clásico, y es un libro en donde él describe el barrio de la Misericordia, casa por casa, quién vivía ahí, de qué color estaba pintada la casa, quiénes eran. O sea, es un libro que es una joya, ¿no? Entonces mi papá tenía esa memoria. Él era autodidacta, un hombre que llegó al 8º curso nada más, pero tenía una pequeña biblioteca, había leído los clásicos, Plutarco, toda la obra de Víctor Hugo. Él era un lector. Y sobre todo lo que tú refieres, que en tu casa se contaban cosas. Se contaban cosas, permanentemente. La historia oral. Permanentemente. No solamente gente que visitaba, sino por ejemplo gente de la música. Mariano González, que es trovador, era visitante. Mi tío, mi Kiko Cruzado, que estaba casado con mi tía Enriqueta, que era un trovador de época. Yo conozco por eso mucho ese mundo de la trova dominicana vieja, porque es un mundo en que mi padre tocaba el clarinete, fue músico, y mi tío Luis también. De modo que es un mundo lleno de experiencias. Era tu espacio cotidiano. Sí. Además mi padre era mi amigo, nos sentábamos a hablar de poesía, a leer a Antonio Machado, a leer cosas en la galería, es decir, discutíamos. Él tenía esa característica de que más que un papá era un amigo, ¿no? Yo siempre, por eso lo recuerdo, mucha gente, ¿siempre recuerdas a tu padre? Bueno, claro. Ahora, hay un aspecto importante que si bien no se da, Orlando, en la novelística de Marcio Veloz Maggiolo, pero es algo recurrente en la producción de novelas en nuestro país, y es el hecho de que al acudir tanto al tema histórico y particularmente los días finales de la era de Trujillo, la Guerra de Abril, la invasión norteamericana, de momento se produce en el lector la sensación de que nuestra novela ha quedado atrapada en la historia. ¿Tú has tenido esa sensación? Mira, es que nuestra historia contemporánea, vamos a decir, nuestra historia del siglo XX, es una historia bastante impactante. Desde la deuda externa de principio de siglo, la ocupación norteamericana, el régimen de Trujillo, la intervención del 65, fueron acontecimientos históricos que marcaron al pueblo dominicano. Entonces, muchos escritores de ficción encuentran un filón importante en el cual se nutren para su literatura, pero no es que se haga la literatura histórica de esos periodos, es que esos periodos ofrecen vetas que los literatos han sí, explotado. Yo creo que sí, pero y fíjate si eso es así como tú dices, que por ejemplo escritores como Vázquez Montalbán viene a tomar de esa beta, y ahora Vargas Llosa habla de una novela sobre Trujillo, sí. Y ya antes aquel escritor chileno que escribió La fiesta del rey Acap, sí. Publicada en Zigzag en los años 50, la leí esa novela, apellido Lafourcade, Eladio Lafourcade, ¿no? Sí. Escribió era Trujillo, el general Carrillo era Trujillo, sí. Y es una novela. ¿Y qué hace Vargas, qué hace García Márquez? Sí. Toma el tema del dictador en García Márquez, es una hibridación de todos los dictadores latinoamericanos. Exacto. ¿Y qué hace Carpentier? Es que nuestra historia tan particular, tan especial, es una recreación literaria de la vida. Claro. Muchas veces hay que tomar reseñas que pasan en este país
y tú le pones pues un poco de forma literaria y parece ficción, y no es ficción, claro. Pero es que es la realidad. No podemos hacernos localistas, tenemos que ver la literatura mundial. Napoleón es el personaje de numerosas novelas en la historia de Francia, ¿no? Y hay cantidad de novelas sobre héroes, por ejemplo, sobre López de Aguirre. Hay 4 o 5 novelas. La esclavitud del sur de los Estados Unidos está llena de novelas. Miles de novelas. Y Faulkner describe toda su obra en un pequeño recinto, una zona de un pueblo que él se inventa, y es un sur de Estados Unidos inventado por él, para decir cómo era ese sur, cómo eran los complejos, cómo eran los problemas, cuál era la significación de un mundo terrible, ¿no? Cuando el escritor tiene el tema en la mano y ve que todavía le queda para el tema, no puede decir, no voy a seguir con el tema, tiene que continuar. Y en el caso, por ejemplo, de la era de Trujillo, todavía hay más vetas que explotar. La era de Trujillo tiene 1000 maneras de Trujillo se conoce a plazo, nosotros estamos conociendo todavía aspectos de la era de Trujillo que estaban ocultos y que seguirán saliendo, ¿no? Es evidente, ¿no? Entonces yo creo que todas las novelas son locales. Yo creo que el problema, y lo he dicho, creo que también Céspedes lo ha dicho, es que el localismo, por ejemplo, de Mahfouz, es el localismo de los barrios egipcios. Claro, el reto en el escritor está en hacer de ese tema local un tema de trascendencia universal. Un tema, ¿no?, que sea atractivo. Claro. Porque ¿qué más local que las novelas de Balzac? Exactamente. ¿Qué más local que eso? Pero ¿qué más universal? ¿Qué más universal también? Porque el problema ahí no es el ámbito de la calle tal o la calle cual. El problema es cómo él trata el personaje. Cómo esa es la Francia y el París de la época también. Cómo tú puedes conocer más sociología en la comedia humana sobre la Francia de esa época que la que te pueda decir un buen investigador. Cómo tú puedes hacer una interpretación de una sociedad que él retrata y refleja estéticamente. Tú dirás, los personajes no son personajes reales, sí, pero el ámbito que él reconstruye es un ámbito que puede estudiarse porque es el ámbito que abarca una sociedad, ¿no? Claro. Y a propósito de aspectos técnicos, Marcio, hay un aspecto que se ve manejado en distintas obras tuyas, ¿no? Y es el acto de novelar dentro de la novela misma. ¿Es acaso ese un recurso técnico que tú entiendes que sitúa, contextualiza y te permite un tratamiento más adecuado en términos de ficción del tema histórico? Sí, yo creo que sí, yo creo que muchas veces la novela se narra a sí misma. Y yo creo que en muchos casos es válido esa técnica. Tú dices una técnica, bueno, una manera de hacer el arte también. Porque yo diría que permite una desestructuración del relato, una disección muchas veces de lo que se está diciendo, y asimismo una comprensión del público, ¿no?, mayor, ¿no? Nunca he sido un novelista con el interés de hacer una novela consecutiva, de una narración lineal, ¿no? Yo creo que la vida es simultánea, que se da simultáneamente, o sea, las cosas, lo que se está produciendo aquí ahora es simultáneo con todo esto que está alrededor y con lo que está en la calle. Entonces, cuando nosotros hacemos literatura, generalmente estamos obligados a cronologizar, a hacer cronología. Pero también me gusta, y es lo que he hecho en esa última novela, que los elementos surjan al mismo tiempo y que tú puedas ver como un gran fresco, como es la vida, ¿no? Entonces, ahí entra esa narrativa de la narrativa, que a mí me parece válida, ¿verdad? Y que quizás sea un poco difícil a veces para leer. Pero has tenido también clarísimos proyectos de metanovela, de metaescritura, sí, ¿no? Sí. Porque por eso yo he llamado protonovela, 2 novelas. Exactamente. ¿No? Porque digo, bueno, no intento que sea una novela tradicional, sino que reflejen un ámbito y que digan, no es la dictadura misma, es lo que... por primera vez aparece Trujillo como un personaje en esta novela, Ñicán, pero un personaje satirizado, ¿no? Pero en la otra novela lo que aparece es el ámbito, cómo la dictadura golpeó una sociedad. Eso es lo que está en materia prima, lo que está en la novela Biografía difusa de Sombra Castañeda, que es un sueño, una cosa poética. Es el ámbito, cómo eso golpea. Y eso es
Yo no creo que haya que hacer la gran novela sobre Trujillo, como se dice. Yo creo que... Es que hay una equivocación, Marcio. Es que muchas personas están esperando que el novelista nos explique quién era Trujillo. Sí, ya, claro. Y esa no es la labor del novelista. Claro esa es la labor del historiador profesional. Lógico. El novelista lo que puede hacer es ver ese periodo complejo y expresar artísticamente facetas del periodo. Claro. Pero no es la biografía. Se puede intentar, y se ha intentado porque la novela biográfica también existe, pero ese no es mi... Ese es otro género, es un género particular. Por eso yo no creo que mis novelas sean históricas. No, precisamente en esta última novela de Marcio, Uña y Carne, el aspecto que destacas es únicamente el de la virilidad. Sí. Un tema tabú después de la muerte de Trujillo, sí. Un tema que fue instrumentalizado, utilizado durante la era de Trujillo, claro. Y que entonces tú diseccionas y tratas en la novela, sí. Pero que a pesar de, y afortunadamente del éxito que ha tenido la novela, tú Orlando eres el editor sí, de la novela, tanto... Vendida en mes y medio. Vendida la edición, en mes y medio. ¿De cuántos ejemplares? Bueno, una edición normal de 1000 ejemplares, pero en mes y medio. En 45 días 45 días se agotó. De modo que ya ustedes están trabajando en la segunda edición. No, ya sale, próximos días. De acuerdo. Ahora, ese tratamiento que has dado, Marcio, al tema de la virilidad del jefe, parece que no ha sido entendido en el ámbito intelectual fundamentalmente, ¿no? Porque la novela ha provocado en algunos cierto escozor y en otros algunas críticas, quizás críticas un tanto severas. ¿Acaso se han planteado algunos de ellos se han planteado, por ejemplo, que si en vez de criticar el aspecto o ciertos aspectos de la era de Trujillo, acaso en la novela no se están exaltando? ¿Tú qué entiendes? No, no creo, porque la virilidad de Trujillo está puesta muy en duda en esa novela. Pues es una parte satírica y es como tú dices, es la instrumentación del poder a través del sexo. Como el sexo fue en la era de Trujillo, el machismo de ese periodo fue un factor político. Claro. Fue una política importante. ¿Y acaso Trujillo no tenía unos amantes que después casaba con sus amigos? ¿O que los obligaba a casarse? ¿Y acaso Trujillo no tenía queridas en toda parte del país? Secretos a voces. ¿Y acaso Trujillo no iba a buscar a las muchachitas de los campos y forzaba a las muchachas a ser sus amantes? ¿Y acaso no hubo tragedia en este país? Porque se enamoró de mujeres que no quisieron acceder a él. Ahí hay casos que los conocemos todos. O familias desgraciadas. O familias desgraciadas para toda la vida. Entonces esa es la habilidad que está en la novela. Ahora bien, hay una exageración también del hecho, porque el novelista no está haciendo una historia del sexo, está haciendo la historia de un periodo de inmoralidades. Claro. Está reconstruyendo a su manera, aunque no le guste además de un periodo largo, que se prolonga en la vida dominicana, porque todavía hace pocos días muere, con el permiso, no me importa decirlo, muere Zacarías de la Cruz, que es el chofer tuyo, y le hacen honores militares en la calle. Y entonces, ¿quién era ese señor, el chofer? Hombre bueno, como tú quieras. Pero merece honores militares. Bueno, no sé hasta dónde. Entonces quiere decir que esa era todavía marca un periodo importante. No hemos salido de muchas de las calamidades de la era. Se ha prolongado. Vamos a continuar dentro de breves instantes conversando en la catedral. Esta noche con Marcio Veloz Maggiolo y con Orlando Hinoa. Aprovechemos ahora para conocer algunos aspectos un tanto particulares de la vida de este gran escritor dominicano, Marcio Veloz Maggiolo. Marcio, tú escribes a mano, a máquina, en ordenador. Bueno, yo comencé escribiendo a mano. Escribía, por ejemplo, El Buen Ladrón lo hice a mano. Luego ya la máquina de escribir fue para mí mucho más fácil, porque siempre fui un mecanógrafo muy rápido. Y me acostumbré a pensar en la máquina que termino ahora escribiendo ya hace tiempo, ya con la computadora, como llaman. Así que he usado los tres sistemas. Mientras estás en el proceso creativo o en el proceso de investigación,
y de momento recibes alguna pausa forzada, sea por doña Norma, por los nietos, por los hijos. ¿Qué sientes? Fíjate, ese es uno de los problemas básicos que tiene un escritor cuando está trabajando y hay una interrupción que es violenta, una interrupción de carácter inesperado. Entonces pierde uno un poco, ¿no?, el hilo, ¿no? Yo tengo siempre que releer parte de lo que he escrito bastante, ¿no?, porque hay como una especie de onda una atmósfera. De atmósfera que hay que volver a reconstruir anímicamente. Entonces uno vuelve sobre el tema. Eso pasa con frecuencia, le pasa a todo el mundo, ¿no? Aunque hay gente que le es más difícil, a mí no me es tan difícil, ¿eh? Yo tengo una ventaja y es que puedo concentrarme bastante. Pueden estar sonando al lado, los rosarios al lado mío. Y si estoy metido en un trabajo en la máquina, en la computadora, puedo continuar. Lo he hecho muchas veces. Yo he tenido la oportunidad de compartir contigo y con otros amigos algunas jornadas musicales. Sí. Y sé cuán carísimo es para ti el bolero como género musical. Sí. ¿Tú podrías confesarnos qué ha significado para ti en tu vida el bolero? Bueno, yo creo que el bolero significa mucho para mucha gente, no solamente para mí. Yo pienso que es la música por excelencia de los enamorados. En una época fue realmente el género musical que ayudó a que los amantes se declararan. Ya hoy no es necesario porque ya hoy los muchachos tienen una libertad enorme, pero antes, cuando había que salir a la esquina a la novia o ir a un bailecito para poder estrecharla y estar junto a ella, había que bailar un bolero, y además uno le decía en el bolero las cosas que el bolero decía sin tener que hablar. De modo que el bolero tuvo una función, una funcionalidad en una época, y por esa razón la gente de los 40, los 50, los años 50, para ellos el bolero es diferente que el bolero actual. Porque ahora ¿Cómo ves hoy el bolero? El bolero hoy es parte también de un recuerdo importante para mucha gente, pero yo pienso que a partir de este momento en que Luis Miguel retoma un poco el bolero, que no se había perdido, porque mucha gente seguía gustando el bolero en muchos cantantes. Hay que saber que todavía hasta hoy llega Marco Antonio Muñiz, y llega el Puma, y llega gente que cantó bolero siempre, ¿no? Pero evidentemente el famoso disco de Luis Miguel hace que el bolero entre como gusto en un sector social muy joven y completa, yo digo, un cuadro general. Y lo revitaliza. Y lo revitaliza hasta cierto punto. Y ahora hay un pequeño trío que se llama Los Tríos, creo que cantan los boleros de los Panchos con los mismos arreglos de Alfredo Gil y todo, ¿no? Pero eso evidencia que hay gente que tiene. Ahora, no es el mismo bolero de hace unos años, porque ya no tiene esa funcionalidad, esa función que tuvo. ¿Y por qué, romántica? Marcio, por qué el bolero es siempre triste? No es siempre triste, a veces es quejoso, a veces también es optimista, pero el bolero es un elemento, es un rezago del romanticismo. Y el romanticismo en el fondo fue una época de un poco lacrimógena, ¿no? De tristeza, de cantar a la amada, de quejarse, o sea, de decir una serie de problemas de la vida personal en un 2x4, un ritmo de 2x4, bailable además. El barrio de Villa Francisca es un aspecto simbólico de mucha importancia dentro de tu narrativa. Sí. Los personajes de allí, los bares, los, ¿por qué no?, los prostíbulos, el padre Andrickson, es decir, hay todo un mundo de una Villa Francisca que tú viviste y que ya hoy no es. Ya no es. ¿Cómo experimentas ese cambio del espacio urbano? Sí, yo creo que lo único que salva a Villa Francisca es la memoria. Hay un libro mío que se llama Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas, que es un libro de memorias, porque es evidente que resulta imposible pensar que una entidad como Villa Francisca, cualquier barrio de ciudad, se quede igual para siempre. Eso ha pasado con todos los barrios de la capital y de muchas partes del interior. Ya Villa Francisca no es una comunidad, ya Villa Francisca es un paradero de guaguas, un sitio de un parque donde no hay vecinos, las grandes tiendas han hecho almacenes de las calles. Por ejemplo, la calle Ravel, donde yo vivía desde la
Duarte, que era la antigua Trujillo Valdés, hasta más de la mitad de la calle ya son patios de almacenes grandes, de tiendas inmensas. Se le ha vaciado la vida. Se ha vaciado la vida, no hay vecinos, y de noche Villa Francisca es una cosa oscura, donde ya no hay la misma, el mismo estado anímico que uno vivió en aquellos años. ¿Sí? Entonces esa nostalgia queda, pero también queda la necesidad de rescatar un pasado que tuvo unas características muy interesantes y que fue formativo en el caso mío, porque yo viví toda mi vida en Villa Francisca. Yo nací en el Hospital Padre Villini, pero mis padres vivían en la calle José Reyes. Hay mucha gente que vive en Villa Francisca, que nació allí, Mariano Lebrón Sabiñón, claro. También Fernández Spencer. O sea, Villa Francisca, al norte de la avenida Capotillo, que es la avenida Mella de hoy, es el barrio de gente de cierta posición, ¿verdad? Clase media, pero que empieza a tener sus casas, a comprarle a Ibarra su solar para fabricar, y se hace una gran comunidad que luego se va transformando. Pero esa transformación también significa la desaparición del barrio como barrio. Ya no es el mismo barrio. El reto de la escritura produce en ti una sensación de libertad, de gozo, o es un trabajo que te exige esfuerzo, investigación, rigor? Mira, yo gozo muchísimo escribiendo. ¿Sí? Para mí escribir es un acto de liberación, de soltar cosas que tengo dentro. Y siempre he dicho que uno hace, que yo no creo en los géneros literarios, yo creo que la literatura se complementa toda, que es un enorme balón donde está todo. Porque a veces pienso que hay temas por ejemplo, que hablamos de la poesía. Yo tengo un poema que se llama, que es un poema que salió con poemas de Tony Raful y de otros amigos, que es sobre barrio Villa Francisca, es parte de cosas que me quedaron de una novela, que pasan a ser poesía, o viceversa, o temas poéticos que entran en la novela. De modo que tú no privilegias la prosa sobre el verso. No, yo creo que cada uno tiene su momento y tiene su estado de ánimo, me parece, ¿no? Yo creo que sí, y creo que se complementan. Entonces cuando digo un gran poeta, yo digo un gran literato, puede ser poeta o novelista, muchas cosas a la vez, pero hace una labor de conjunto que tiene una cohesión, una relación directa. ¿Hay algunos proyectos inmediatos que Editora Cole vaya Sí, bueno, al público? estoy haciendo una antología de cuentos, de mis cuentos, y tengo unos cuentos nuevos, como 8 o 10 más, que van a salir ahora en febrero o marzo. Y todavía no tengo el título, y además comencé ya una nueva novela, porque yo lo que hago es que hago unos argumentos que en página, 2 páginas, una especie de storyline, como es el americano. Y entonces a partir de eso empiezo a pensar. A veces trabajo algunas cosas simultáneamente, pero esta vez ya estoy enfilado hacia un nuevo proyecto novelístico. Debo terminar en 6 o 7 meses. A veces me toma tiempo, porque he escrito novelas con menos tiempo, pero a veces me toma hasta 2 años. En materia prima trabajé 2 años, pero esto va con más ritmo ahora, porque la vida se me ha hecho, después que me jubilé, tengo más tiempo de hacer cosas. Ella se llama Carmina, sí señor, y su carece azucena, flor de todas las ventanas, rasguño de historia vieja, muerte que se asoma al alba, luz de madrugada plena. Encerrada en su perfume de arrebol, pobre alondra que no anida, volar no puede y suspira, Carmina, flor de ilusión. Carmina, flor de ilusión, Carmina, pero que bella para cantarte este son. Bien, amigos televidentes, ha llegado el momento de despedir este programa. Queremos agradecer a don Marcio Veloz Magiolo y a don Orlando Hinoa el hecho de haber participado aquí con nosotros y debatido este tema de tanto interés para el ambiente cultural en nuestro país. Nosotros esperamos encontrarnos con ustedes en una próxima edición de Conversando en la Catedral el domingo venidero. Buenas noches.